Cordial saludo, mi nombre es Douglas Calderón, estudiante de Redes de Nueva Generación en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En esta ocasión voy a hacer la sustentación de la fase 5 del curso de diseño de redes de transporte en NGN, para lo cual en su primer punto nos pide que seleccionemos dos mecanismos de QoS para realizar una explicación de cómo se pueden integrar estos dos tipos de calidad de servicio en una red IP. Para esta ocasión yo voy a utilizar la Classification and Marking y el WQF, perdón, WFQ. Para hacerlo un poco más, como más gráfico, dado que pues, es un poco difícil simularlo, un tráfico alto en una red eh, virtual, pues lo vamos a hacer aquí un poco más gráfico. Los routers que están en la parte central son los routers que son los nodos que se encargan de hacer el tráfico a la red como tal. Los routers de los posteriores son los routers de borde o los routers de los clientes que se encargan de enviar la información. Como podemos ver, este router envía cierto tipo de datos que pues lo podemos evidenciar y diferenciar, digámoslo así, por colores. Cuando llega este router, lo que hace el marking, la clasificación, es verificar ese tipo de datos, marcarlos, darle una etiqueta o una prioridad sobre dicho archivo. Él verifica y tiene la posibilidad de identificar si es un archivo de video, un archivo de voz o un archivo de correo, por ejemplo. Entonces, dependiendo la cantidad de ancho de banda que va a consumir cada dato, este lo organiza y le da una prioridad. En este caso, pues lo definimos como alta, media y baja. Entonces, que aquí podemos ver que en la tabla al color naranja le dio una prioridad alta y al color azul que viene de otro lado le dio una prioridad media. El, el protocolo WFQ lo que se encarga es de hacer que esa tabla se vaya organizando de tal manera de que la prioridad más alta sea la primera que se envíe. Entonces, como lo podemos observar en esta parte por esta ruta, él permitió el envío de la prioridad más alta en primer lugar y luego lo hizo con los de color azul, que es una prioridad media. También le da la posibilidad que él visualiza la red y puede dividir los segmentos para que el tráfico sea mucho más rápido y los segmenta. Entonces manda una cantidad de archivos por este lado de color naranja y por este otro costado otros archivos. Cuando llegan a este router hace exactamente lo mismo. Lo clasifica dependiendo el tipo de dato, en este caso el color, y le da una prioridad para que en el momento de la salida, en este momento pues ya tenemos la entrada de este más la entrada de esto, pues ya está generando una alta tráfico sobre la red. Entonces esto lo que permite es que estas tablas y estos Quality OS nos permiten hacer que la red sea óptima y que tenga un servicio adecuado en cuanto a la trazabilidad y la tasa de datos que se está transfiriendo. Entonces, como lo podemos ver aquí, como él definió de prioridad alta los de color rojo y luego los de color naranja, en ese mismo orden lo sacó. Y aquí en este último router nos damos cuenta que congestiona toda la red al mismo tiempo. Entonces, lo que él hace es exactamente lo mismo que hicieron los otros dos anteriores, pero pues en este caso nos dio una prioridad alta, media y baja. Y de esa forma, el WFQ, perdón, hace que estos datos salgan de manera ordenada para llegar a su parte de destino, en este caso. Así es como funcionan y cómo se integran los,
servicios de calidad en una red de datos IP. En nuestra segunda punto nos solicitan hacer una red MPLS en la cual pues, contenga unos routers de IP internos, unos routers de borde que son los que se encargan de hacer la comunicación con la red MPLS y unos bordes que son los que se encargan de la administración del cliente o del usuario final. En este caso, pues lo hicimos en GNS3. Aquí montamos la estructura similar a la que nos comparten, donde los router internos son los que trabajan todo lo que es la infraestructura MPLS y están los routers de borde que pues ayudan a hacer la conexión entre los routers internos MPLS y el cliente de red. Por eso lo podemos ver que entre el router de borde y el del usuario hay una conexión Fast Ethernet común y corriente, mientras que estas las hacemos por serie. Entonces, vamos a ver, aquí ya pues está configurado, se hizo una configuración OSPF para generar las adyacencias dentro de los routers y poder comunicar las interfaces. Y a los internos de la red MPLS se les habilitó dicho protocolo para que pudiera establecerse la comunicación. Aquí en esta pues podemos ver las tablas de rutas que tenemos para cada router. El router 5, que es el del cliente, vemos que solo tenemos configurada la fase Ethernet y la red loopback. Lo mismo ocurre en el router 6, que es el del otro extremo, y router 7, que lo tenemos por aquí, que también solo tenemos configurada la fase Ethernet y la loopback. Entonces, tenemos en este momento entonces tenemos que de router 5 tenemos una red 192.168.32 y en R7 vemos que la IP es la 192.168.22. Entonces, desde router 5 vamos a hacer un pin a la 192.168.22, que es la del otro cliente, y vemos que efectivamente no responde. Esto pasa pues porque tenemos configurado los OSPF y están habilitados también el tema del MPS. Entonces esto nos ayuda para que podamos llegar sin ningún inconveniente hasta el otro extremo del- del- de la red. Entonces, pues vamos a verificar las tablas de enrutamiento y las tablas LFBIP y LIP, que son las que nos ayudan a visualizar el tema de las rutas que toman los equipos, los, los archivos en la red. Entonces, déjenme un segundo por acá. Entonces, vamos a ver aquí en L1. L1, vamos a buscar por acá, tengo el comando. Con Show MPLS LDP Building podemos ver las rutas que toman las etiquetas y las etiquetas que se asignan a cada equipo. Entonces, por ejemplo, para poder llegar a la red 333, que es la del router 3, él va a usar una etiqueta local que va a ser la 18.
y puede pasar por 2.2 o por 4.4 para llegar a dicha red. De hecho, cuando pasa a la 2.2 le puede asignar la etiqueta 16 para asignarle, para poder hacer el paso entre cada router. Esto lo vemos aquí y así para cada una de las redes. De hecho, si vemos para el router 1, 2 y 3, la tabla es bastante extensa porque pues, es el core principal entre 1, 2 y 3 los que están ejecutando dichos parámetros. Entonces, pues obviamente las tablas son mucho más extensas porque van a utilizar muchas más etiquetas y van a poder hacer muchos más saltos entre sí. Esto es el del 2, si lo vemos pues también aquí lo podemos observar, pero vamos a ir uno de borde, es este de acá. Entonces vean que también están las tablas, pero esta es un poco menor a las de los router 1 y 2, por ejemplo. Lo que tenemos en estas tablas, tenemos muchísimas más altos que lo que hacen 1, 2 y 3. Y para el router 5, si ejecutamos el comando, no tenemos configurado este protocolo porque no es necesario, simplemente este router de borde que es el PR4 son los que se encargan de hacer esa comunicación con la red interna de MPLS y estos son los que tienen dicha configuración. Ahora vamos a ver la tabla de etiquetas que se asigna dentro de cada equipo. Estas tablas las podemos ver, vamos a ver en R1 con el comando show MPLS forwarding tablet. Entonces aquí vemos que está, por ejemplo, que va a utilizar la etiqueta 22 para poder trabajar en la red 6.6.6.6 y esta va a salir por la puerta o por el puerto serial 10 y así para los demás. Cuando aparece este pop level es cuando llega a un router de borde, que en este caso es el 30, es el PR4, que lo que hace es que cuando aparece este pop level, lo que hace es quitar las etiquetas que traen anteriormente. Es decir, que si por ejemplo venía por esa ruta la etiqueta 20, lo que hace aquí en este punto es eliminar esa etiqueta y simplemente asignarle el protocolo IP asignado para que llegue al CR5, que es el router ya del cliente. Eso es lo que nos muestra cada tabla. En este caso y al anterior al otro, si nosotros lo ejecutamos dicho comando, eh, vamos a ver que aquí hay muchas más etiquetas porque pues tiene muchas más rutas y vemos muchas más rutas y va a utilizar muchas más etiquetas. Por ejemplo, aquí ya tenemos que la 18, la 19, la 22 y dependiendo de las interfaces que está utilizando. De igual manera, pues aquí nos va a mostrar los pop level que retiran dichas etiquetas en el momento de hacer el cambio entre la red del cliente y la red MPLS. En R5, pues efectivamente, obviamente no tenemos dicha configuración porque pues no es necesaria. Para él es transparente y no necesita hacer esa o recibir esa tabla de información. Así de esta forma pues funcionan las etiquetas. Entonces lo que hace es que cuando sale un paquete o hacemos el pin, por ejemplo, desde el router 5, él pasa por R4 y automáticamente le asigna una etiqueta. En este caso, pues en la tabla, metemos la tabla
él dice que tiene que salir por S10. Entonces puede utilizar, puede utilizar S10, él puede utilizar la etiqueta 19 para salir por el puerto S10. Se lo envía a R1 y este pues así sucesivamente. Cuando llega acá hace el cambio de la etiqueta, la recibe por de S1, la recibe por S12 y la pueden ver por S10 o por S11, dependiendo el camino que él utilice o el que esté más descongestionado en este caso, simplemente le asigna la etiqueta correspondiente para llegar al router 3 y así sucesivamente hasta que llega al router final. Llega al otro router de borde, le desasigna las etiquetas que trae y se la entrega al router 7, en este caso a este router, para que él termine el tráfico. Entonces de esta manera funciona la red MPLS. El siguiente punto nos piden describir cómo se da interacción entre los mecanismos de QS para implementar D-Server entre nodos de una ISPF. El D-Server es como la agrupación de varios protocolos de QS o de calidad en el servicio. Esto permite que no solo no solo se utilicen un tipo de protocolos, sino que se puedan integrar varios en uno solo. Por ejemplo, hay algunos protocolos de calidad de servicio que no funcionan para VPNs. En este caso, pues lo que se hace es que el equipo utiliza Deep Server para agrupar y asociar estos QS y poder implementar el sistema de etiquetado y de calidad de servicio en el equipo para que funcione dentro de las VPNs. De esta forma funcionan los Deep Server. Por último, pues nos piden hacer una explicación del último punto. Realizar un diagrama de bloques en el cual expliquemos cómo funciona una red de fibra, canal de fibra. Entonces, acá. Entonces, tenemos que una red de fibra, pues digámoslo así, que lo iniciamos en una onda electromagnética. Esta onda electromagnética es captada por unos convertidores de tecnología analógica a digital o lo contrario, porque pues puede ser viceversa, convertirla de digital a análogo. Estos son pasados a unos dispositivos que generan un láser o un haz de luz en los cuales se hace la modulación WDM o DWDM y es pasado a un sistema de transmisión. Esto por lo general lo que hace es que genera el haz de luz y transmite la información por el canal de fibra. Entonces podemos ver que esta línea de color naranja es la fibra óptica, la cual llega a cierto punto donde dependiendo la cantidad o la capacidad del cable que tengamos y el tipo de cable, ya sea monomodo o multimodo, él va a tener cierto alcance. Entonces lo que se hace es que cuando llega a cierto límite, simplemente se hace un amplificador óptico. O esto también puede estar presente en el sistema de transmisión. Se amplifica la interfaz óptica para poder volver a enviar el dato. Estos datos o esta haz de luz llega a unos receptores ópticos que son los que se encargan de
recibir esa información y convertirla nuevamente y pasársela nuevamente a los convertidores análogos o digitales y convertirla nuevamente ya sean en ondas electromagnéticas o en par cobre, que por lo general es lo que llega a los clientes o a las partes de los usuarios. Con esto damos solución al punto 4 de la actividad de la fase 5. Muchas gracias.